Bienvenidos a UD Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Continuamos con el módulo 7 del capítulo 2, cuyo tema es energía potencial y potencial gravitacional. El concepto de energía potencial fue definido y desarrollado en el curso de Física 1 para casos correspondientes a masas, resortes y al caso de proyectiles, caída libre, movimiento de proyectiles, cerca a la superficie terrestre. Lo que haremos en primer lugar en esta presentación será una generalización de la noción de energía potencial gravitacional, teniendo en cuenta la teoría newtoniana de la gravitación. El primer punto, la energía potencial ha de definirse paralelamente a la energía cinética y en términos de lo que llamaremos teoremas de trabajo y energía potencial y trabajo y energía cinética. En primer lugar, el trabajo realizado por una fuerza gravitacional al mover una masa de un punto a otro del espacio, de un punto A un punto B, se define en la mecánica como la integral del producto escalar de la fuerza y del elemento diferencial de distancia. Si en vez de F colocamos la expresión para la fuerza de gravitación Gmm sobre R2 y para el elemento de distancia escribimos U sub R de R, resultará que el producto escalar interno de U sub R con U sub R genera una cantidad escalar de módulo 1, lo que permite una integración directa cuyo resultado es esta expresión, dependiendo de las distancias R sub A y R sub B entre las masas. Se trata aquí de un cálculo para energía potencial debido a una masa M mayúscula que logra el movimiento de una masa M minúscula, ambas siendo masas puntuales. La definición de la mecánica básica sobre el trabajo generado por una fuerza produce entonces una expresión como la que aparece en esta línea, que describe la diferencia entre energías potenciales. Vale entonces decir que si este término corresponde a 1 sobre RB y este a 1 sobre RA, entonces la definición general de energía potencial gravitacional es la dada por esta expresión dependiente de 1 sobre R. Esta línea, en conexión con la definición de trabajo, representa lo que se conoce como el teorema del trabajo y la energía potencial. Una expresión equivalente con energía cinética se puede obtener si el trabajo se evalúa ya no reemplazando la fuerza de gravitación en este punto, sino la segunda ley de Newton, masa por aceleración. El resultado de esta integración es un factor proporcional a la diferencia de los cuadrados de las velocidades, lo que permite definir la diferencia entre las energías cinéticas. Energía cinética tiene como definición un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esta línea, junto con la expresión para el W, para el trabajo, corresponde a lo que se conoce como el teorema del trabajo
y la energía cinética. Igualando las dos expresiones para W, una que habla acerca de energías cinéticas y otra que habla acerca de energías potenciales, igualándolas, repito, se obtiene una expresión como la que está en el cuadro, que corresponde a la conservación de la energía mecánica total en el caso en que exista gravitación. La energía cinética de una masa más la energía potencial gravitacional en el punto B iguala al valor que esa misma suma tiene en el punto A. Se llama entonces conservación de la energía cinética y energía potencial. Explícitamente, la conservación de la energía de una partícula sumergida en un campo de gravitación tiene la forma de cinética, potencial gravitacional, ambas en el punto A, iguales a los valores que adquieren en el punto B. Esta expresión significa, dicho de la manera más simple posible, que la fuerza de gravitación en la teoría de gravitación universal de Newton es una fuerza conservativa. No hay en este caso disipación en forma alguna. Por lo tanto, en primera aproximación, lo que la teoría de Newton de gravitación afirma es, por ejemplo, que en el sistema solar en principio la energía total es una constante. Vamos a mirar un par de aplicaciones de esta expresión de conservación de energía. Una, velocidad de escape. La pregunta sobre la velocidad de escape tiene el siguiente contexto. Si disparáramos desde la superficie de la Tierra un proyectil que se alejara de ella, ¿qué velocidad inicial mínima tendríamos que darle para que ese proyectil nunca volviera? Es decir, nosotros sabemos que un objeto que lanzamos hacia arriba regresa. Si lo lanzamos más hacia arriba, con mayor velocidad, regresa. ¿Qué velocidad habría que darle para que nunca volviera? La pregunta es entonces la que tiene como respuesta ¿cuál es la velocidad de escape? Velocidad de escape es la velocidad inicial del lanzamiento. Se trata entonces, con la pregunta que estamos haciendo, ¿con qué velocidad hay que enviar un proyectil para que llegue infinitamente lejos y que al menos cuando llegue muy lejos, llegue prácticamente en reposo? La expresión para la conservación de energía que hemos visto en la página anterior dice: situación inicial corresponde a lanzar el proyectil con velocidad inicial v sub 0 desde una distancia r, desde el centro de la Tierra, lo que significa que estamos lanzando el proyectil con velocidad v sub 0 desde la superficie. Y la situación final es velocidad final 0 muy lejos. Vale decir, lanzar un proyectil de manera que cuando esté infinitamente lejos, esté o llegue en reposo. Esta expresión tiene entonces un 0 al lado derecho, 0 a este lado y un 1 sobre infinito que da un 0, de manera que este término con b cuadrado iguala a este término con 1 sobre r, lo que implica que b sub 0 tiene este valor. Este valor entonces es la velocidad de escape, que es de 11 kilómetros por segundo y que es independiente de cuál es la masa que se lanza con esta velocidad de escape. En particular, esta velocidad de 11,2 kilómetros por segundo es la velocidad con la que es necesario lanzar desde la atmósfera terrestre un proyectil para que no vuelva, y en particular es la velocidad con la que
se mueven inicialmente las naves que van a orbitar la Luna. Una segunda aplicación tiene que ver con cómo recuperar desde la teoría de Newton de gravitación lo que se sabía en Física 1 sobre los proyectiles. En alguna de las clases anteriores dijimos que la teoría de Newton de gravitación unifica la física galileana terrestre, física de los proyectiles, con la física de Kepler, y que los proyectiles, los planetas, los satélites se describen básicamente con la misma teoría, que es la teoría de gravitación. Esto supone entonces que, utilizando directamente la teoría de Newton de gravitación universal, debe ser posible regresar a las expresiones conocidas de la teoría de proyectiles. Vamos a mostrar que efectivamente esto es lo cierto. Primero que todo, la escritura de la conservación de la energía. Pensamos en la siguiente situación: un proyectil donde esta ubicación es la que llamamos inicial, velocidad inicial y altura inicial sobre el piso, h. Una altura h sobre el piso del proyectil significa efectivamente una distancia desde el centro de la Tierra, que es el radio terrestre, más h, que es entonces esta expresión. Condiciones iniciales en este punto: posición r más h y velocidad inicial v sub 0. Situación final: caída al piso. Un instante antes de que caiga al piso, el proyectil tiene una cierta velocidad que vamos a llamar v pequeña. ¿Y a qué distancia está el proyectil desde el centro de la Tierra? Está desde el centro de la Tierra a distancia r. De manera que condición inicial es el lanzamiento del proyectil y condición final la llegada a la superficie terrestre. Tenemos acá las posiciones y velocidades iniciales, posiciones y velocidades finales, que son las que hemos usado en esta ecuación, en la que en rojo aparecen canceladas las masas del proyectil y solamente sobrevive la masa m mayúscula, que es la masa de la Tierra. Ahora bien, en situaciones normales, como el disparo de proyectiles en armas, por ejemplo, la situación es tal que el radio terrestre del orden de 6.370 kilómetros es bastante mayor que las alturas usuales del orden de 20, 50, 100 metros, desde las cuales se lanzan los proyectiles. Bajo una condición en la que el radio terrestre es mucho mayor que la altura sobre la superficie terrestre del proyectil, es posible hacer una aproximación utilizando teorema del binomio. Teorema del binomio dice 1 más h sobre r a la menos 1 es 1 menos h sobre r. Y vamos a utilizar esta aproximación en el denominador de la expresión de conservación de la energía. Hemos cancelado m, queda 1 medio de v sub 0 cuadrado menos gm por la expansión. Esto nos da entonces lo que aparece en esta página. Este término 1 por gm sobre r con signo menos cancela a este otro, de manera que se simplifique la ecuación. Y además, de acuerdo a lo que habíamos dicho en sesiones anteriores sobre la definición de la aceleración de gravedad, que es la que cerca a la superficie tiene un valor de 9,8 metros sobre segundo cuadrado, hay una conexión entre aceleración de gravedad y constante Cavendish, la masa de la Tierra y su radio. Y precisamente este término es el que aparece en esta ecuación.
Si reemplazamos este factor por G minúscula, obtendremos, después de multiplicar por 2, esta ecuación, que es exactamente la que aparece en los textos básicos de física galileana. Es decir, esta expresión que corresponde al movimiento de proyectiles en la física de Galileo se puede obtener a través de la teoría newtoniana de gravitación, como habría de esperarse si es que es válido que la gravitación newtoniana contiene no solo el movimiento celeste, sino el movimiento de los proyectiles. Ahora bien, el segundo concepto de esta sesión es el de potencial gravitacional, que lo podemos construir partiendo directamente de la ley de gravitación universal que tenemos en esta primera línea, y que la vamos a especializar para el caso de una masa, por ejemplo la Tierra, atrayendo una masa puntual. La expresión de gravitación puede escribirse utilizando la definición de derivada radial en la forma que está en la segunda línea. Es cierto que la derivada radial de 1 sobre r es menos 1 sobre r2. Y de acuerdo a las páginas anteriores, el contenido de este paréntesis es exactamente el negativo de la energía potencial gravitacional, de manera que la fuerza de gravitación se puede escribir en términos de una derivada de la energía potencial gravitacional. Resulta que la energía potencial gravitacional, como se ve de acá, contiene el factor m. Si esta m la retiro del paréntesis, la coloco en este punto, me queda en su interior Gm mayúscula sobre R, que es lo que vamos a entender o a denominar el potencial gravitacional. En síntesis, potencial gravitacional debido a una masa puntual m mayúscula se escribe según esta expresión. Y resulta adicionalmente que la fuerza de gravitación que una masa m mayúscula ejerce sobre una masa m minúscula se puede escribir como el producto de la masa por la derivada radial de el potencial gravitacional G. En forma general, resulta que esta expresión, que es una derivada parcial radial, es parte de un operador que está desarrollado ampliamente en la parte de multimedia y que asegura que la fuerza de gravitación se puede escribir como un conjunto de derivadas en cada una de las direcciones I, J, K del espacio, como combinación de derivaciones parciales respecto a X, respecto a Y, respecto a Z. Este corchete cuadrado es el que matemáticamente recibe el nombre de gradiente. De acuerdo con lo anterior, entonces el potencial gravitacional G está conectado con la energía potencial gravitacional a través de esta expresión. Y de esta primera ecuación se puede entonces escribir energía potencial igual a la masa por el potencial gravitacional, y este término de gradiente de G se puede escribir como un vector G minúscula para concordar con la idea newtoniana de que lo que nosotros llamamos el peso de un cuerpo, y que usualmente se escribe como el producto de m por g, es exactamente una fuerza de gravitación. La consecuencia más directa de lo que aquí acabamos de decir es que el campo de gravitación G,
lo que también hemos llamado aceleración de gravedad, se puede escribir como el gradiente negativo del potencial gravitacional. Noten ustedes que en lo que hemos dicho últimamente hemos ya abandonado la noción de fuerza y nos hemos aliado con nociones cada vez más abstractas como la noción de energía potencial gravitacional y la noción de potencial gravitacional. Ahora, resulta que de acuerdo a la teoría matemática de los gradientes, de los cuales hemos dado ya su definición, es posible definir superficies como las que hemos mostrado en rojo. ¿De qué se trata? Se trata inicialmente de una masa esférica. Cualquier otra masa de prueba que sea colocada en sus cercanías se moverá inicialmente de manera radial y hacia adentro, siempre radial y hacia adentro. Estas direcciones dadas por las líneas negras con flechas que avanzan hacia el centro del dibujo representan tanto la dirección de la fuerza gravitacional sobre cualquier objeto que se coloque en sus cercanías, vale decir, esto sería la fuerza de gravitación sobre una masa m, o también puede equivaler en su dirección al valor del vector de campo gravitacional. Ahora, cuando definimos potencial gravitacional, resulta que el potencial gravitacional puede ser una constante bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, en el caso de una masa puntual, el potencial gravitacional depende exclusivamente de la variable 1 sobre r, de manera que todos los puntos que estén a la misma distancia son puntos que tienen el mismo potencial gravitacional. La consecuencia directa de esto es que las líneas rojas que representan superficies esféricas son superficies de R constante, radio constante y por lo tanto potencial gravitacional constante. Si las líneas de campo gravitacional son radiales, las superficies concéntricas rojas serán superficies esféricas y serán equipotenciales. Vale decir, en cualquiera de estos puntos de la misma superficie, el potencial gravitacional tiene el mismo valor numérico. Ahora bien, la noción de potencial gravitacional es una noción que se puede generalizar hacia situaciones donde hay más de una masa. Si lo que se tiene son dos masas iguales, las líneas oscuras darán las direcciones del campo de gravitación, mientras las superficies rojas darán las equipotenciales. Un ejemplo que habíamos desarrollado anteriormente con tres masas permite también no solo hacer el diseño de las líneas de campo de gravitación, sino de las correspondientes equipotenciales. Bien, para avanzar otro poco, realicemos una aplicación de la noción de potencial gravitacional al caso de un disco plano uniforme de radio R. Este ejemplo fue desarrollado en la clase anterior con el propósito de calcular en este punto el valor del campo de gravitación. Ahora, en este punto, pretendemos calcular el valor del potencial gravitacional, para lo cual necesitaremos ya no el valor del coseno, pero sí la relación entre la masa diferencial y la masa total y el área diferencial. ¿Cómo se define el potencial gravitacional de un punto, de una masa puntual?
se definiría como G igual a G mayúscula M sobre R. Aparecen los diferenciales, puesto que estamos pensando en cuál es el potencial gravitacional debido, primero que todo, a este elemento diferencial de masa. Cuando pretendamos calcular el potencial gravitacional de todo el disco, deberemos hacer una integración sobre el diferencial de phi y el diferencial de R'. Miremoslo aquí. Diferencial de masa lo tenemos expresado de acuerdo a la página anterior como esta expresión y al final como esta, de manera que el procedimiento de integración genera el potencial gravitacional cuyo valor final puede demostrarse con pasos simples, toma esta forma. Nótese que si estamos haciendo el cálculo del potencial gravitacional a distancias muchísimo mayores que el radio del disco, entonces este radical puede ser expandido en términos del teorema del binomio de Newton para dar como una buena aproximación esta expresión que es el potencial gravitacional debido a una masa puntual colocada a distancia z del centro del disco. En forma general, para el disco que acabamos de trabajar, las líneas de campo y las equipotenciales en un corte se ven como aparece en este dibujo. Líneas oscuras son las líneas del campo de gravitación y las líneas punteadas dan las superficies equipotenciales. Ahora bien, para terminar, la energía potencial de una masa en presencia de una colección de masas se puede escribir como una sumatoria sobre todas las partículas de 1 hasta n que componen la colección de partículas. Y si la distribución es continua, una distribución superficial, lineal o volumétrica, la energía potencial de una partícula en presencia de esa distribución se calcula como esta integral sobre la masa continua. Y finalmente, la energía potencial de una distribución que sea una colección. Esta expresión no es exactamente igual a esta, porque en el primer caso se trata de la energía potencial de una masa en presencia de una colección, mientras en el último caso es la energía potencial de la colección. Y se puede mostrar que con una sumatoria doble en I y J, la energía potencial de una colección de masas está dada por esta expresión. Con esto terminamos lo correspondiente a el módulo 7. Después de terminar la lectura de estas notas, el estudiante deberá estar en capacidad de responder a las siguientes preguntas.